un par de días después de que el gobierno de Uruguay le denegó el pedido de asilo político, el presidente Alan García ha pasado pues a una ofensiva frontal y denuncia, acusa al presidente Martín Vizcarra, lo responsabiliza ya directamente de lo que ha calificado pues como un operativo de chuponeo. Se ha encontrado esta camioneta que era pues de prensa aparentemente, y bueno, lo que se ha encontrado ahora que eran policías. Se está hablando de personal de seguridad del Estado, se está demandando una explicación del ministro del Interior, Carlos Morán, y así están las cosas. De un lado, pues, vamos a ver en realidad qué es lo que ha ocurrido, y de otro, evidentemente, pues hay una puesta en marcha del aprismo para voltear la complicada tortilla que enfrentan por estos días. Para comentar este y otros temas, por supuesto, en toda esta efervescencia política, se encuentra con nosotros el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúndes. Congresista, gracias por estar con nosotros. La política, comentábamos, cambia de un momento a otro, y en el Perú da unos bandazos, pero indetenibles. Así es. ¿No? Bueno, gracias por la invitación. Así es, la política, estás tú un día arriba y al día siguiente abajo y viceversa. Mucho tiempo abajo y súbitamente se presenta la ocasión y acabas arriba. Yo creo que esto de acá es sumamente grave. Yo lo denuncié esto hace mucho tiempo atrás, en época del gobierno anterior de Humala. La DINI, famoso, la señora Ana Jara inclusive cayó. Así es. Dejó el gobierno porque chuponeaban cuando ella era primera ministra y ella no sabía, tenía informaciones diversas. Ella no estaba metida en nada, pero en nombre de el gobierno y la PCM, porque la DINI depende de alguna manera de la PCM también. Ahora, esto sería Ministerio del Interior directamente. Pero la DINI depende del Ministerio de la PCM, ¿ah? La DINI depende de la PCM, pero el vehículo ¿no eran policías los que estaban ahí? Sí, pero hay una combinación de factores ahí, ¿no? Sí, todos los que están en la DINI son policías, o casi todos, ¿no? Del Ejército también, o de la Marina, de la Aviación, pero básicamente policías, pero dependen de la DINI, y de la DINI depende de la PCM. Sin embargo, lo hacen todo en coordinación con el propio Ministerio del Interior, ¿no? No se sabe exactamente dónde está la frontera de un ministerio y del otro. Ahora, lo cierto es que el ministro del Interior actual es un conocido hombre de inteligencia, o sea, y de chuponear sabe bastante, es un experto en chuponeo. Entonces, que exista un vehículo de su ministerio, de su sector, con aparatos, parecería, audioescuchas, etcétera, entonces evidentemente el ministro no puede ignorarlo, ¿no? Carlos Morán, el ministro del Interior, ha declarado a un medio que, bueno, se reforzó la seguridad por pedido del propio Ricardo Pinedo, secretario de García, y él lo que señala es que es un vehículo pues dedicado al resguardo y seguridad del ex jefe de Estado desde la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional. No, claro, o sea, la inteligencia no resguarda al presidente, pues. Es diferente. La inteligencia hace inteligencia. O sea, esa es una contradicción, ¿no? No. El resguardo es policías, hay un patrullero, mandas a un patrullero, ¿no? Para eso están los patrulleros, que hay un montón. Listo para actuar ante cualquier contingencia. Así es, o hay policías uniformados afuera, etcétera, para resguardarlo. Si van a resguardar la casa, no tiene que haber patrullero necesariamente. Ponen una caseta de control, se acabó, como cuidas una embajada. Pero gente de inteligencia cuidando al presidente, no pues. Inteligencia no son cuidadores, no son guardianes, son chuponeadores, van a investigar, van a interferir, van a hacer inteligencia para eso. ¿El Congreso va a demandar explicaciones? Bueno, yo creo que tiene que hacerlo, ¿no? Porque eso le puede pasar a cualquier político. Si por lo mismo se hizo un escándalo la vez pasada en época del gobierno de Humala, cuando empezaron a salir una lista de chuponeadores, periodistas, políticos, etcétera, y la ministra dio unas explicaciones que no convencieron y al final tuvo que irse, ¿no? Entonces yo creo que sí. Ahora, aunque el Congreso está ya de salida. Sí, pues claro, están en los últimos días y se ha incluso convocado un pleno extraordinario para el sábado por el caso Mamani, pero digamos, independientemente de cómo se vaya desarrollando la situación, esto es un bocato di cardenale para Alan García, ¿no? Claro, en términos políticos. Le han puesto, pues, ese es el regalo de Navidad adelantado. ¿No? García recibió su canasta ya. Es el niño que llegó antes. El niño Dios que llegó antes, son los Reyes Magos que se han adelantado un mes. Así es. Sí, yo creo que es un... Y ellos van a exprimir toda esta situación. Por supuesto que lo van a hacer, ¿no? Claro como toca. Como toca políticamente hablando. El Congreso está teniendo también su propia dinámica en vísperas de este referéndum, ¿no?
Y hoy ha habido pues cierta trifulca también por la aprobación del proyecto de ley sobre financiamiento de partidos, que tiene una relación directa con una de las preguntas del referéndum. Y lo que se señala es que se está queriendo pasar por agua tibia a quienes ya están investigados como Keiko Fujimori, Ollanta, la gente que haya recibido dineros de campaña. A ver, el tema es interesante. Los aportes de dinero no están penalizados, aportes de dinero de campaña no están penalizados. Y lo que se busca ahora es un poco penalizarlos, pero en base a dineros ilegales y punto, ¿no? Pero de diferenciarlo un poco del tema de lo que es lavado de activos, ¿no? Y por supuesto lo que es organización criminal. Yo no veo mal la precisión o la aclaración o la configuración de un delito dentro del sistema de partidos políticos, etcétera. Pero pues eso puede perfeccionarse, los penalistas lo saben mejor que yo y que mucha gente. Lo que creo que está mal, y por eso nosotros hemos votado en contra, es el momento. Porque, y sobre todo la exoneración de la segunda votación, que es donde viene el problema, porque generalmente este tipo de normas tan complejas, tan inoportunas en su momento, no deberían aprobarse sin exonerando la segunda votación, sino más bien aprobarlo, dejarlo allí, seguirlo discutiendo y en un tiempo prudencial volver a presentarse quizás en abril o en marzo, y tener pues 2 o 3 meses de una ley que pueda macerar bien, que pueda tranquilizar a la gente, que pueda abrir un debate y corregir las cosas que hay que Y que no se corregir. interprete pues que se le está haciendo un favor a ningún actor político, Así, por lo bajo, ¿no? O sea, sobre todo. O sea, Entonces, el tema principal es que tiene el tufillo de ser una ley con nombre propio, ¿no? No necesariamente lo que dice puede estar mal, porque inclusive es avanzar un poco con respecto a lo que ya existe. Pero sí, el momento es totalmente inoportuno y tan inoportuno que va a haber un examen, una toma de examen de la labor del Parlamento a través del referéndum el próximo domingo. Yo no sé por qué lo han tocado. Esa es una torpeza. Exacto. Es un a priori que no se entiende muy bien. Es cierto que hace un año se está debatiendo, se está consultando, todo eso es cierto. Pero tocarlo ahora me parece que es totalmente inoportuno. Básicamente esta ley lo que te dice es que la plata subrepticia que no es de dinero negro, digamos, de narcotráfico, en fin, Odebrecht, la caja 2, qué sé yo, sigue siendo un delito administrativo. No. ¿O sigue siendo una falta administrativa? No, ahora ya, aparte de ser una falta administrativa, lo califica de delito. Ya. Pero no dentro de los delitos de lavado de activos. Ok. Es diferente. Okay. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? Porque, en fin, con tantos gritos y discusiones Bueno, y también se ha presentado, se quiere debatir, se supone, un proyecto para liberar a Alberto Fujimori, también en estos últimos días. Es otro nuevo proyecto que tiene que ver con la ejecución humanitaria de la pena. Así es, pero ese no se ha visto en el Pleno, ¿no? Ya, bueno, lo anunciaron, lo han presentado, pero... No, yo creo que se ha visto en una de las comisiones, de la que yo no soy miembro, yo no soy parte de ella, pero no, que yo recuerde, no se ha visto en el Pleno todavía. Lo están Pero el anunciando en las problema últimas es horas. siempre el mismo. Tú no puedes legislar en torno a situaciones que quieres mejorar, que quieres intervenir, que quieres dar una norma para favorecerte o para aclarar tu posición o para mejorar tu posición ante una crisis o una acusación o una... Tal como están las cosas, no se podría sacar una norma ya para favorecer a Alberto Fujimori. Tal como están las cosas. Pero han tenido pues hoy 2 años para hacerlo antes o 3. Y además Viera, uno de los congresistas creo que la presentó y la rechazó. El fujimorismo la rechazó. Ellos lo rechazaron. Entonces ahora han cambiado las cosas totalmente. Eso evidentemente lo que hace es pensar mal de lo que está pasando, ¿no? Y también se ha dicho que Víctor Andrés García Belaúnde tenía la intención de bajarle la llanta al referéndum con este proyecto de ley que eliminaba al final pues las sanciones administrativas, las multas incluso. Entonces, días antes de votar, Vitocho García Belaúnde estaba mandando un torpedo para que la gente diga, bueno, este referéndum que ya no es gran cosa, ¿para qué yo voy a salir a votar? Explíquenos, por favor, cuál era la me parece increíble lo que pueda alguien pensar. Yo creo que el derecho de las personas para votar es un derecho de las personas, es un derecho humano, es un derecho que no puede ser penalizado. O sea, tú tienes derecho a casarte.
pero nadie te puede obligar a casarte. Definitivamente y nadie menos me puede obligar a multarte, casarme. y menos multarte. Acá, por no ejercer un derecho, te van a multar. ¿En qué país del mundo es eso? Hay de 190 países, solamente hay 26 que el voto es obligatorio. Y de los 26, solamente 13 se penaliza, pero se penaliza con penas simbólicas. Simbólicas. Aquí no. Aquí te penalizan con 100 soles, con 200 soles, etcétera. Te penalizan mucho y hay gente que va a votar por la pena. Pero usted acaba de hablar de la oportunidad en otro tipo de leyes. No sé, no es una oportunidad equivocada 3 o 4 días antes del referéndum. La idea era porque no va a afectar que al aplique para el referéndum. No, porque eso se iba a discutir ahora, pero con este problema que ha habido de la levantada de la sesión, por este problema del financiamiento de partidos, que si esta norma que hemos hablado ahorita, no se ha podido ver, hoy día se ha podido ver. No, yo creo que es el tema del momento, pero no es para aplicar para el momento. Porque si no, después en otro momento es difícil aplicar. Es decir, en el Perú estamos acostumbrados a penalizar todo y a vivir de las penas. O sea, son recursos para la OMPE, para el jurado. Eso no se puede ni aceptar. Eso no se puede ni aceptar. Además, hay una doble penalidad, lo cual es totalmente ilegal. La penalidad de la propia pena pecuniaria y además que te vuelves un ciudadano de segunda categoría. No puedes firmar una escritura pública. O sea, no puedes hacer ningún trámite, no puedes firmar un contrato. O sea, eso es inaceptable. ¿Tenemos que entrar entonces al voto optativo? A ver, yo soy... ¿La figura es esa o es un voto obligatorio sin multa? A ver, interesante la pregunta. Yo soy autor de 2 proyectos en el pasado que han sido rechazados por los nacionalistas en una época y por el PPC en otra época, han sido rechazados para que el voto sea voluntario, como es en 150 países del orbe, voluntario, no se puede obligar a nadie a votar. Además, el voto obligatorio lo hizo Odría en el año 55, una dictadura, porque él quería ser candidato además. Bueno, entonces me parece que el voto tiene que ser voluntario, pero como la Constitución habla de voto obligatorio, hay que cambiar la Constitución, lo cual no es fácil. Entonces, perfecto, se rechazó y ahí quedó. Pero lo que no se puede hacer es que el derecho a ejercer tu voto, a ejercer tu opción de elegir, sea penalizado. No lo ejerces y te pena. O sea, hay libre tránsito en la ciudad, pero si no sales a caminar, te multo. ¿Qué es esto? O sea, tú tienes derecho a casarte, pero como no te casas, te multo. ¿De cuándo aquí es así eso? El Eso argumento, no se puede aceptar. El argumento del ausentismo. Eso no se puede penalizar, Bien. no se puede penalizar. Pero el argumento del ausentismo... Además, perdón, sí. para terminar a la pregunta que me has hecho, yo creo que el voto tiene que ser un voto de una obligación moral o cívica. Un compromiso. Un compromiso. Cívico-democrático. Así es. Pero no que tienes que ir a votar porque te meten un tiro o es obligatorio. ¿Y qué ¿no? pasa si sale a votar el 20% del electorado? ¿Qué presidente va a tener legitimidad? Bueno, primero que de 2011 hasta la fecha, no han ido a votar 19 millones de peruanos. En todas las elecciones que han habido, 19 millones. Con multa, con todo. Con multa, no voy. por inhabilitación, con que vuelvan a ser pasajeros o ciudadanos de segunda categoría. ¿Ya? Ahora, el 20%, entre el 20 y el 25% nunca va a votar, con o sin multa. Bueno, pues quizás eso suba un poco más, pero eso no quita legitimidad. En los Estados Unidos vota el 40-45% de la población y nadie duda de que la democracia americana es sólida y todo el mundo quiere imitarla en sus 200 años de existencia, ¿no? Antes que nos voten, vamos a una pausa y regresamos a conversar del referéndum, que tiene pues, y usted ha tenido pues una voz discordante también, en muchos casos con la campaña pues esta del gobierno. Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Velarde. Vamos a hablar del referéndum con Víctor Andrés García Belaúnde, pero antes regresamos al tema de, este escándalo que está ocurriendo en las inmediaciones de la casa de Alan García. El diario Correo muestra esta foto que, por lo que entendemos, congresista, hablamos de transmisión de video, ¿no? O sea, estos equipos son propios de transmisión de video. Al parecer no habría pues equipos de interceptación telefónica, pero sí algún tipo de seguimiento, me imagino. Ahora me dicen los muchachos de producción que no hay cámaras, entonces todavía, queda por aclarar temas, pero lo que se ve es que son aparatos de televisión
¿Qué nos diría esto? ¿Esto sería un tema de seguimiento? ¿Van a poder argumentar que lo que quieren es precisamente proteger la seguridad de García? Bueno, pero es que hay una sinnúmero de maneras de chuponear, ¿no? Esto también puede ser parte de un chuponeo, parte de un seguimiento con televisión. También chuponean en base a conectar chupones en los postes, de las, ¿no? Hay también aparatos que sirven para chuponear teléfonos celulares, que son más sofisticados. En fin, eso tendrán que decir los técnicos, pero no son policías normales y corrientes que están cuidando la casa por si que los hemos visto, incluso la gente de seguridad del Estado en los últimos días, desde que García ha regresado, había un buen movimiento de miembros de seguridad del Estado, terno, ¿no? con su corbata y con roja, los chalecos también, con ¿no? sus chalecos, ¿no? Y hay con sus policías, con sus escudos, con sus ¿cómo se llama? Las planchas estas de plástico que tienen. Sí. No, eso es una cosa, es inteligencia. Lo que pasa es que son poco inteligentes, que es diferente, pero es inteligencia. Ahora, García tiene esto también siempre de la persecución política. Eso está mucho pues en el ADN del aprismo. Le están dando el pie, sin duda. Le están dando en su gusto, o sea, están confirmando lo que él ha dicho y nadie le creía y ahora vamos a empezar a tener que creer. No, pues me parece que es espantoso, ¿no? Además, insisto, esto no es nuevo, ya ha pasado antes, en la DINI hay una carátula de una revista Correo que ya no existe, que no sale, que publicó todo lo que había pasado en esa época. A mí me han chuponeado, me han hecho lo mismo, en época de René Cornejo, del ministro, cuando yo... el gobierno de Humala. El gobierno de Humala. Todo eso lo han hecho. Cayó un gabinete del señor Cornejo, el René me refiero, cayó totalmente por este chuponeo que había y este ánimo de seguir, ¿no? De seguimiento. No, eso es una cosa que ya López Meneses también, o sea, no es una cosa nueva. El referéndum, bueno, ya lo hemos conversado antes, pero digamos, si las encuestas se van, ¿no?, imponiendo, curiosamente a mí me ha llamado la atención que el tema del rechazo a la bicameralidad no es tan alto como se hubiera esperado, ¿no? Como en los otros casos, y ya sabemos pues cuál fue la trama que siguió este asunto con el desencuentro del presidente Vizcarra con el Congreso y esta ley y demás. Pero digamos que parece que las cartas están echadas, ¿no? ¿Qué espera usted del referéndum este domingo? La gente no sabe cómo votar, entonces puede salir cualquier cosa. Yo pregunto, la gente no sabe muy bien las preguntas, no sabe, por ejemplo, la gente, el gobierno dice que hay que votar sí por el financiamiento de partidos, pero cuando tú le dices a la persona, oye, ¿quieres que de tu sueldo, de tus impuestos salga plata para financiar los partidos? Te dicen que no. Entonces no saben muy bien las cosas, ¿no? No saben muy bien qué es la Junta, qué es la Junta, sí. La Junta de... A la que se opone Víctor Prado, presidente del Poder Judicial, entre otras cosas, tal como está planteada. Así es. ¿No? ¿Cómo está? Claro. Porque los evalúan demasiado. Esto decía Bernales, que en paz descanse, decía que era un mamarracho de preguntas. O sea, realmente creo que el gobierno ha podido hacer mejor las cosas. Se reforma... Por ejemplo, hemos podido consultarle a las personas si el voto debe ser voluntario o obligatorio. Por ejemplo, preguntarle a las personas si está de acuerdo o no en un adelanto de las elecciones generales, que acortar el periodo presidencial y el periodo congresal. Este periodo, acortarlos y que sea el 2020 que se vaya. En el Perú, durante 70 años, 80 años, los gobiernos duraban 4 años solamente. 4 años, y fue un periodo de mayor estabilidad de la Constitución de 1860. Después se pasaron a 6 y a 5, pero parecería que aún así eso es demasiado, ¿no? Pero ahora, el hecho es que finalmente el leitmotiv del referéndum, ¿no?, en buena medida con todas las limitaciones que usted señala, es el tema de la no reelección de los... Eso es lo que moviliza. Ese es el interés del gobierno. Al electorado. Ese es el interés del gobierno y de mucha parte de la ciudadanía, porque están y hartos. Que sustenta la popularidad del presidente prácticamente. Claro, sí, o sea... El Congreso es antipático, el Congreso tiene muchos defectos, en fin, hemos visto, pero el Congreso como institución tiene 200 años y de ahí nace la República. O sea, pero no podemos interpretar que el rechazo es a este Congreso. Exactamente. Yo creo que es a este Congreso y a esta mayoría en el Congreso. Pero claro, yo creo que la gente tiene que distinguir entre una cosa que es esta mayoría, que es muy mala, y una cosa es tirarse abajo la posibilidad de que
nadie puede ser reelecto. Y la no reelección precisamente es tirarse abajo el trabajo parlamentario. O sea, te tiras abajo. ¿La no reelección nos va a dar un Congreso peor o no nos va a dejar tener un Congreso mejor? En ninguna parte del mundo, excepto Costa Rica, insisto, en ningún Congreso del mundo, excepto Costa Rica, por obvias razones, los congresistas se reeligen. Excepto Costa Rica, que no se reelige. Y este va a ser el segundo país del mundo que no haya reelección. Y no va a mejorar, porque van a entrar pulpines, van a estar gente neófita, va a estar gente que no sabe. O gente que regresa también, ¿no? Algunos que regresan, o sea, muy pocos regresan, que regresan después de 1 o 2 periodos, y entonces va a ser un congreso de improvisados, y mientras que empiecen a trabajar y conozcan el trabajo pasado 2 o 3 años, o sea, yo entiendo que no haya reelección de una persona, de un cargo, pero de una asamblea, que los 130 de una asamblea nadie se reelija. La pregunta es, ¿quién maneja la asamblea? ¿Cómo se maneja la asamblea? Es cierto, son argumentos que son atendibles, pero al mismo tiempo... Que no maneja recursos, que lo único que hacen es legislar y fiscalizar, que no manejan recursos. Pero ¿qué ha pasado para que la población, la ciudadanía, tenga este nivel de rechazo a este Congreso? Bueno, o sea, ¿qué ha pasado? probablemente, efectivamente, la mayoría, la medicina, no sé si sea peor que la enfermedad o no, peor que la enfermedad. Pero al final se está respondiendo a un impulso que yo, con todo lo complicado que es este país, he visto pocas veces en términos de rechazo a la clase política. Bueno, los congresos no son populares en ninguna parte evidentemente, del mundo, ¿no? Aparte no es una institución contemporánea. Este es el más impopular. Yo creo que es la mayoría. La mayoría fujimorista, evidentemente, que han manejado tan mal las cosas con los pies, no con la cabeza, que han logrado lo inaudito, que gran parte de la población esté en contra del Congreso, ¿no? Han hecho méritos suficientes, grandes esfuerzos, y los han conseguido. Han conseguido que el pueblo esté contra ellos. Y de paso contra todos, ¿no? ¿Pudo darse después de la caída de Kuczynski otra historia? ¿Pudo marcarse otro derrotero? Yo creo que después de la caída de Kuczynski pudo haber cambiado de sistema, cambiado de manera de hacer las cosas, sí. Pero en fin. El hecho que el Poder Judicial en este momento le diga al Congreso... El Poder Judicial está al nivel del Congreso. ¿Eh? Bien, pero... O sea, según las encuestas, los dos están ahí disputándose la votación en contra de la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, y venimos pues de los MMA... Pero el problema es que el Poder Judicial no se renueva, no se cambia cada 5 años. El Congreso sí se cambia cada 5 años. Entonces la solución, en todo caso, es que se cambie cada 2 años y medio, como era antes en el Perú, como es en Estados Unidos, como es en Argentina. ¿El Poder Judicial dice no, el Congreso? No, la renovación por tercios... La renovación por tercios o por mitades se ha podido hacer perfectamente bien, para darle oxígeno y tonificarlo. Pero el fujimorismo y el Congreso en general tenía pues la posibilidad de hacerlo en estos últimos 2 o 3 años. Bueno, no lo han hecho. ¿No? Todas las reformas que hemos planteado han quedado allí, se han dedicado pues a la cosa menuda. Y a blindar, a blindar, a eso. A blindar y el general Donaire hasta ahora, en estos momentos la población lo que ve es que el Poder Judicial le dice, oye, usted tiene una sentencia firme, cúmplala. Si después va a haber una apelación y esta le sonríe, bueno, se verá, pero cúmplala. Esa es una vergüenza, es una vergüenza. El general Donaire ha sido condenado en un juicio que viene de atrás. Nada tiene que ver con su calidad de congresista, nada, viene de atrás, que ya venía muy mal de atrás. Y lo que ha pasado ahora es una condena de la Corte Superior. Bueno, pues, ¿qué hace en el Congreso ese señor? ¿Por qué se le blinda? ¿Esto es responsabilidad de la mesa directiva? Bueno, de la mayoría. Más que la mesa directiva, de la Comisión de Levantamiento de Fuero, que quien la maneja, evidentemente, es la mayoría. Y una vez que se aprueba ahí, claro, no se ha aprobado, pues, pasa al Pleno y el Pleno lo ratifica. Pero no lo puede ratificar si la Comisión de Levantamiento no la ha aprobado. Eso es una pena y eso le hace un daño terrible al Congreso. El Congreso no puede permitirse el lujo de tener dentro de sus filas, dentro de sus escaños, a una persona que ha sido condenada por un delito gravísimo que es robo en perjuicio del ejército, robo de gasolina en perjuicio del ejército. No es pues, no está condenado por no pagar una letra, no puede, por robo. Entonces, nos preocupamos de Mamani, claro que sí, pero lo otro es igual o más grave, ¿no? Bueno, este domingo también es una segunda vuelta con
revisaba las denuncias que hay contra los candidatos y uno dice, bueno, esto no va a parar. Bueno, en Arequipa, la segunda vuelta. el candidato a la región Arequipa es un violador compulsivo. El señor Cáceres. ¿No? Es un violador compulsivo. Así. Y hay otros casos de lavado de activos y uno dice, bueno, tanto que nos quejamos, seguimos eligiendo a... Enrique, usted recordará que yo he presentado, y lo he dicho acá a veces, un proyecto de ley, lo he presentado en 2 oportunidades y nunca he tenido lamentablemente aceptación, para que las personas procesadas por delitos contra el Estado, porque siempre son delitos contra el Estado, no puedan postular a cargos electivos en tanto en cuanto no solucionen su juicio. Exacto, sal de tu juicio y ahí postula. Pero, ¿no? claro, Pero eso ¿qué de dicen esperar los abogados? sentencia firme que te vas hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos de repente. Pero ¿qué dicen ¿no? mis colegas abogados? ¿Qué dicen mis colegas? No, ahí se viola el principio no de inocencia. Bueno, pues, pero antes que el principio de inocencia está pues el derecho de admisión. Así es. Tú tienes que admitir en tu casa a quien esté limpio, no a quien esté sucio. Es gravísimo lo que estamos viendo con algunas candidaturas de este domingo y seguramente lo vamos a ir comentando. Gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Caracas.